estábamos charlando y la verdad que está perdonado. Ese día que le estábamos llamando, ¿se acuerda? ¿Te acordás el viernes? Bueno, tuvo una cuestión familiar. Había sido que el señor que falleció en las Cuatro Ocas era su tío. Entonces, desde acá, nuestros más sentidos pésame para el León. Me dijo que iba a estar hoy presente. Seguramente le estará tratando de despertar a Carlito Almirón. Terrible ave. Bueno, la farmacia de turno hoy, gracias al amigo Leandro Zócola, la farmacia está abierta a las 24 horas. Farmalab. Los teléfonos de Farmalab es 424-202, el teléfono fijo, y el celular es 50-37-78. Recuerden, farmacia de turno, el día de hoy, Farmalab. Bueno, hoy vamos a estar un poquito más cerca de la gente. Bastante atípica del lunes, pero bueno, habíamos dicho que el lunes 28 era un día clave. Iba a ser un día clave, mejor dicho. Estuvo el amigo Cacho Thompson, candidato a presidente del PJ del departamento de Curuzú-Cuatiá. Uno de los candidatos, convengamos que son 3. Hasta ahora, en teoría, va a haber 3 listas para la interna departamental. Una lista encabezada por Norma Castillo, otra lista encabezada por el amigo Leyes, Miguel Leyes, si mal no me equivoco, y la lista, según Cacho Thompson, la lista ganadora, la lista de él, que bueno, depende. Ahora, lo que me olvidé de preguntarle a Cacho ayer, hablamos de millones de cosas. Lo que me olvidé de preguntarle es ¿cuándo era el vencimiento de presentación de lista? Pero yo creo que es para todo, para tanto las provinciales y nacionales debe tener un solo día de vencimiento. En el diario Libertador se está haciendo mucho hincapié con el tema de las internas, tanto sea justicialistas como radicales. Así que la verdad, el tema de las internas, no sé si a la gente le llama la atención el tema de las internas, o capaz que están cansados todos los días la interna, o que si no hay nacionales provinciales, si no hay provinciales curuzú-cuateña. Bueno, así lo mismo los radicales que también ahora resulta que no se ponen de acuerdo. Mucha gente dice que venden humo. Otra gente, si usted sale y habla con así en el paso a paso ahí sobre la Veronda Estrada, sobre Castillo, Caguazú, o mientras toma un mate ahí en la Plaza General Paz, en el Parque Vitorino, le digo porque todavía no. ¿Están alisando el cemento? Están echando recién. Bueno, en el Parque en la nueva entrada, se puede ir, usted se acomoda, se sienta, toma mate, mira cómo los muchachos trabajan, embellecen la ciudad, pero puede ir tranquilamente, puede ir. Habría que preguntarle, todavía no consigo hablar con nadie de Obras Públicas, habría que preguntarle si ¿la calle de Tarragó la van a asfaltar o la van a dejar así enripiada nomás, José? Tendría que asfaltar toda la Tarragó, ¿no? Hasta el empalme con la 126, porque convengamos que va a ser una entrada más para... Claro, Chiclana también tendría que empalmar. O sea, sería... ahí ya la gente puede entrar por la 126. Ahí en la esquina donde están los amigos Galpón Sur y el amigo Botero. Esa, si habilitan la entrada como están por hacer ahora a la ciudad, tranquilamente pueden entrar por acá. Ahí tendría que el intendente pensar en asfaltar hasta la calle Tarragó, hasta
la ruta 126. Y ahí sería, faltaría la calle de San Martín, las 2 cuadras de la San Martín, para que el parque quede muy bonito. Así que vamos a hacer. Le vamos a pedir a la Teresita Tamaño que haga, siempre cuando ella, no voy a decir queja, pero siempre cuando ella lleva un cartelito de llamado a atención y a las autoridades, automáticamente lo cumplen, No sé, que tiene la fórmula mágica, Teresita. Sos un hijo de puta, bro. Ese me habrá dicho eso porque yo dije que es el día del abogado, ¿verdad? Terrible, terrible ave también. Terrible ave. Hoy es el Día Mundial del ACV. Conocer la red para detención, tratamiento y seguimiento en la provincia. ¿Sabías? Día Mundial del ACV, hoy. Hace rato no leemos las efemérides, ¿no? ¿Sí? ¿Tendría? Oh, muy Marte, muy Marte. Muy Marte, Usted sabe que volvimos a hacer noticias nacionales, pero por un ratito nomás, porque en el diario Infobae subió una noticia, o sea, subió 2 artículos acerca del caso Loan. Pero los 2 artículos es que los detenidos de Loan se quedan sin abogado, era uno. Y la otra fue que uno de los niños del jardín dijo mi papá ha enterrado varios niños en su patio, ¿no? Por eso es muy fuerte eso. La gente tiene que, la gente mayor o los padres tienen que ser conscientes a la hora de hablar adelante de los chicos. Porque después los chicos repiten a su forma de parecer y ahí se le complica. Hay muchas veces que se complica. Ojo, porque también después